Veo gente de Mendoza, así que muy bienvenido, gente de Chile, no sé si de Córdoba también. Bueno, un gusto poder hoy presentar un trabajo realmente de escuela, un trabajo de cártel. El cártel es la base de la escuela. Este, que nos estamos despidiendo, nos está costando mucho despedirnos, porque ha sido un cartel que ha funcionado tan bien. Debo confesar que estamos pasados de tiempo. La pandemia también ayudó a eso, porque estábamos ya en el tiempo para despedirnos, vino la pandemia y nos unió más, y hicimos religiosamente nuestras reuniones por Zoom. Y bueno, hemos decidido que un poco estas presentaciones que faltaban hacer, fue ya la etapa final de este cártel. Un cártel que ha funcionado casi con una asistencia perfecta por 2 años y pico, casi 3. Es un cártel de zona norte, en donde está formado por integrantes del foro y la escuela, con 2 pasadoras. Ahora después, cuando las presente, les digo quiénes son, y por 2 integrantes de colegio clínico, que vienen formándose con nosotros ya hace un tiempo, así que ha sido un intercambio muy, muy rico. Hemos trabajado muchos textos, muchas bibliografía que hemos ido leyendo, discutiendo. Hemos pasado por, sobre todo nuestro eje de lectura ha sido el seminario 20, aún, y hemos hecho un recorrido, no todo por Leturdí, algunas cuestiones que nos llevaban del 20 a Leturdí, que son de la misma época, cuestiones seminario 16, 19, hemos traído párrafos de un libro muy, muy lindo que se llama Apegos Feroces, testimonios sobre el super yo. También hemos leído un testimonio, una mística en análisis de la Trinité, Parménides. Después 2 de las integrantes se fueron a estudiar mucho todo el tema del uno, del ser, así que bueno, nos fuimos dispersando y uniendo, y ha sido muy interesante lo que hemos ido armando. Por ello, hoy es poco tiempo, no, quizás no vamos a poder traslucir el trabajo que se ha realizado, pero una vez más compruebo que el cártel, cuando se logra conformar y sostener, es un espacio muy rico de intercambio, de crecimiento y de aprendizaje. Voy a comenzar a leerles, les voy a leer el trabajo. Hemos quedado en que lo vamos a leer, así podemos no tomar tanto tiempo y dar lugar después al intercambio con ustedes. Poco yo he tenido la oportunidad de presentar estos trabajos en las diferentes jornadas de cárteles. El resto de mis compañeros no, así que la tendrán, y voy a retomar este concepto que ya he compartido con ustedes. Hoy no va a poder presentar una de las integrantes, que es Magdalena Dianda, que ha trabajado muchísimo sobre la relación con el goce materno, pero bueno, queda pendiente ese trabajo y seguramente en algún otro momento lo podrá hacer. Mi trabajo es la elección sexuada frente al goce. Empiezo con una cita del seminario 16, de un otro al otro, que dice así: el campo del goce es propiamente el campo lacaniano. Serán ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano, donde da cuenta, ¿no?, de la importancia del goce en nuestra práctica. Los analistas estamos inmersos en el discurso contemporáneo
y asistimos a un revolucionario cambio en las relaciones entre los hombres y las mujeres, a la presencia de diferentes modalidades de goces y nuevas formas de anudamiento. A medida que las discusiones de los últimos años sobre la diferencia sexual han ocupado un primer plano como factor de la política, de los movimientos feministas y de liberación sexual, los psicoanalistas debemos hacer un esfuerzo de situarnos en el debate de una manera clara. El malestar actual entre los sexos no podemos solo atribuirlos a la cultura y a sus mandatos sociales. Desde el psicoanálisis sabemos que son respuestas sintomáticas a lo real que se pone en juego frente a lo imposible de la relación sexual. El gran paso que da Lacan es dar un fundamento real a la diferencia sexual, lo cual es un contrapunto al relativismo cultural dominante en el paradigma moderno. Recordemos que para el psicoanálisis la diferencia de sexos no es un dato de entrada. Tanto para Freud como para Lacan no hay dos representantes en el inconsciente de la diferencia de sexos. Hay un solo significante que va a distribuir el reparto entre masculino y femenino, y ese significante es el falo, encargado de designar en la batería significante la significación fálica. Tanto los términos falo y castración han sido fuente de malos entendidos y originaron fuertes críticas contra el psicoanálisis, desde la teoría de género, el feminismo o la crítica de los filósofos, en especial Deleuze y Derrida, quien ha caracterizado todo el pensamiento occidental como pensamiento falogocéntrico. Al falo se suele tomarlo como significante de poder. Lo es imaginariamente sin duda, como dominación masculina, y sin embargo se deja afuera lo que realmente es, que es un operador estructural de la castración, operando en el inconsciente. Hay que distinguir el falo como objeto simbólico, el falo como significante de deseo y el falo como función. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de goce? En diferentes momentos de su teoría, Lacan se refiere al goce, y siempre de la misma manera. A pesar de que Freud no habló directamente de él, encontramos antecedentes de este concepto. Lacan toma los conceptos freudianos de 1920, más allá del principio del placer, para teorizar el goce. Jouissance, goce, es el término que alude al carácter económico de la pulsión. Tal es así que define goce como satisfacción de una pulsión. El goce implica un más allá, un exceso, pura pulsión de muerte. Es un goce imposible, goce de la cosa, circunscrito en lo real, que busca la satisfacción pulsional. En el seminario 7, la ética del psicoanálisis, se introduce en relación al concepto de goce el concepto de das Ding, la cosa. Los conceptos de goce y deseo definen el estado ético del inconsciente. Avanzada su teoría, a la altura del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, Lacan plantea un más allá del Edipo, que conlleva que el nombre del padre quede disociado de la castración, lo que incide en la sexualidad tomada en la dialéctica fálica. Esta lógica no edípica es el antecedente de su teoría de los goces, dará lugar a las elaboraciones sobre el goce y su relación con el cuerpo, el desplazamiento de la lengua a la langue. No hay en la estructura del lenguaje lo que permita la articulación de un goce con los otros. No hay en el inconsciente más que unos. Esto da lugar a su fuerte axioma. La relación proporción sexual no existe, en tanto no puede ser escrita. Hay lo que del goce no puede ponerse en relación porque la letra no lo abarca. El lenguaje no solo produce un vaciamiento de goce, sino que el lenguaje está incorporado en un cuerpo. Hay una localización del goce pulsional en las zonas erógenas. Goce al que se refiere Lacan en el seminario 19, o peor, como la relación perturbada del ser hablante con su propio cuerpo. Son los oficios corporales en donde se anuda el goce. El goce es inabordable sin un cuerpo. Y es en el próximo seminario, en el 20 aún,
donde Lacan le restituye al sujeto un cuerpo. Tiene un cuerpo que goza y propone el goce como una sustancia gozante. Bueno, como ven, he hecho una súper condensación de donde vamos encontrando diferentes definiciones de goce a lo largo de la obra de Lacan. Es en el seminario 20, con las fórmulas de la sexuación, donde Lacan despliega un tratamiento lógico del fundamento real de la diferencia sexual. Su propuesta innovadora es pensar lo femenino y lo masculino no como dos universales opuestos, sino como dos tipos de lógica. Son maneras distintas de responder a la castración. Se sale de una relación de oposición entre dos términos, tener o no tener, o de una diferencia entre dos dimensiones, la del tener y la del ser. Introduce el término sexuación para diferenciarlo de género y de sexo, y sobre todo para poner el acento en que se trata de un proceso e incluso de una elección propia de cada uno. Sexuación basa en una especificidad de relaciones del sujeto con su goce y es el fruto de una elección inconsciente. El aporte de Lacan es que más allá de las determinaciones biológicas es necesaria una implicación subjetiva del sexo. Recordemos que para ambos el otro sexo es radicalmente otro, es un lugar de la alteridad para cada sujeto. Es lo que por esencia resiste a lo simbólico. Es lo femenino radicalmente otro. Modos distintos de fallar la relación sexual. Modos distintos de relacionarse con la alteridad del sexo femenino. La asunción de la posición sexuada no se constituye fundamentalmente por la identificación al tipo ideal de su sexo, ni lo es por el objeto con el que un sujeto se relaciona, ni lo encontramos por el lado del deseo, ya que éste se sostiene en un fantasma y no hay un fantasma femenino o masculino. Tras un arduo trabajo lógico y metodológico, Lacan opta por ubicar las posiciones sexuadas en relación a la modalidad de goce. Su tesis fuerte es que la sexualidad del sujeto se vincula a una elección de goce, entonces ubicarse del lado femenino o masculino es una elección del parlet. De nuestra posición en tanto seres sexuados somos siempre responsables, puesto que escogemos dónde nos situamos en la aparición de los sexos, del lado del todo fálico, del lado del hombre, o del lado del no todo fálico, del lado de la mujer. El goce en el hombre es un goce fálico, goce de órgano, cerrado al otro, limitado y finito. El hombre se asegura de ser hombre a partir de la apropiación fálica. Del lado hombre, deseando a la mujer, la convierte en objeto A. Esta a su vez se propone como A. Entonces el goce fálico es goce del órgano, fuera del cuerpo, y obstáculo. Obstáculo por el cual el hombre no llega a gozar del cuerpo de la mujer, porque de lo que goza es del goce del órgano. Lacan no enfatiza la carencia fálica en las mujeres, sino más bien lo que hay suplemento en ellas como goce. Están habitadas de un goce más, un más allá del falo, que no quiere decir sin el falo. Tampoco cargas tintas en la cuestión de la envidia, sino que por el contrario lo más propio de la posición femenina es cierta libertad en relación al tener. El goce fálico, el del poder, no le está prohibido a la mujer. Algunas solo gozan en sentido fálico, goce ligado al significante, a lo simbólico, es decir, ligado a la castración. En esta posición queda detenida la histérica. Identificada al hombre. Algunas solo obtienen este goce, pero un goce que escapa a la lógica del falo y el sentido y las hace usar de una manera muy diferente a la del hombre. Son las que acceden al otro goce, goce femenino, llamado también adicional suplementario. Se dirige al otro y se abre a lo ilimitado y al infinito. La posición femenina es un no todo, quiere decir que no está del todo concernida por la función fálica. Entre ambos sexos, entonces, hay una disparidad y esto determinará la elección del sexo. Para ir concluyendo, el axioma lacaniano, no hay proporción sexual que pueda escribirse, hace que tengamos una posición ética que no debe ser prescriptiva en el orden de las prácticas sexuales.
La advertencia desde el psicoanálisis es que muchas teorías que postulan la plasticidad, la sexualidad y sus elecciones no tienen en cuenta el real, la falla central de la sexualidad sobre la imposibilidad de escribir la relación sexual. Tampoco tienen en cuenta el hecho de que cada sujeto tiene su fijación de goce y que no son fácilmente modificables, y a veces tampoco por el psicoanálisis. La referencia a la categoría modal de lo imposible es una diferencia bastante importante con los paradigmas de la posmodernidad. Con la formulación de ese axioma y las fórmulas de la sexuación, el psicoanálisis se abre a una nueva clínica. El síntoma puede ser concebido como una respuesta que se da a un imposible tanto en el plano de lo social como en el plano de lo individual. Hasta aquí. Bueno, propongo que escuchemos los trabajos, que vayan pensando sus preguntas, sus aportes, y lo hacemos al final, así podemos escuchar a todas las compañeras. Vamos a pasar a Lili Grados. Lili Grados, su nombre de trabajo era, creo que, Cuerpos Gozantes. Es una colega que viene formándose con nosotros ya hace un tiempo, y que viene aunando su otro oficio, ahora nos va a contar, con el nuevo oficio de analista, un trabajo muy interesante. Bueno, Lili, adelante. Gracias, Flor, y gracias a todos. Bueno, contarles un poco del trabajo que realicé. Lo titulé Cuerpos Gozantes, y hago una aclaración que me voy a referir a la lengua como el neologismo inventado por Lacan, la lengua todo junto, referido a la langue, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo y desde mi rol de enfermera, el encuentro con los cuerpos transcurría entre la vertiginosa dinámica de mirarlos, auscultarlos, tocarlos, invadirlos, canalizarlos, intubarlos, en fin, aquello que se hace cuando aparece alguna enfermedad o accidente. Y entre remedios y fluidos, la tarea se desplegaba intentando revitalizar aquel cuerpo tangible debilitado, siempre intentando hacer lo mejor para los pacientes, desde aliviarles el dolor, el insomnio y hasta controlar la angustia, todo por vía farmacológica. El fin supremo era curar el malestar, y cuando no, se caía en el fracaso de los tratamientos, y aún así, el objetivo era mantenerlos estables, hemodinámicamente compensados, es decir, seguir haciendo todo para salvar la vida. Sin embargo, transitar esta situación me angustiaba mucho, porque a veces, a pesar de todo, nada lograba recuperar al paciente. Sentía que junto a ellos me encontraba ante un vacío angustiante y desesperante, pues en este ámbito se transita entre la fina línea de la vida y la muerte de un cuerpo. Y aunque muchas veces este trabajo me maravillaba, me asombraba y me sorprendía, no dejaba de angustiarme, ya que permanentemente me encontraba preguntándome, ¿quién es la persona que está en esa cama? ¿Qué dice cuando me habla? ¿Qué siente más allá del dolor físico? ¿Qué hay más allá de ese cuerpo biológico en esa persona que tantas veces es un número, un órgano, una enfermedad para quienes solo evalúan su organismo enfermo? Estas interrogantes me acompañaban incesantemente y se fortalecían aún más cuando aparecía el miedo, la angustia, el enojo, la ansiedad, la desesperación, el desasosiego y hasta la depresión en los pacientes. Entonces me decía, hay algo más que un cuerpo afectado por tal o cual enfermedad. Hay un sufrimiento que ya no está en la carne. Hay un dolor que no es el dolor físico. Lo cierto es que transitar por la medicina, encontrándome con cuerpos tangibles, suscitó en mí el gran interés que hoy me acompaña por el cuerpo en psicoanálisis. Encontrarme en el campo del psicoanálisis implicó en mí todo un desafío, en tanto se trata de otra clínica cuyos cuerpos, síntomas, diagnóstico, dirección de la cura andan por carriles diferentes al que había estado acostumbrada. Cuerpos gozantes es un tema central en psicoanálisis, ya que implica la relación del cuerpo con sus modalidades de goce.
el cuerpo como el origen y el depositario de los síntomas, como el escenario de fenómenos clínicos de inhibición y angustia, el cuerpo como la clave central para pensar sobre los padecimientos en el ser hablante, que son con los que precisamente se trabaja en psicoanálisis. Partiremos de la premisa que un cuerpo gozante se construye por los efectos de la lengua y el lenguaje, efectos que dan origen a un cuerpo que habla y que por hablar sufre, y de ese sufrimiento goza. Pero ¿cómo es posible que los cuerpos gocen de un sufrimiento? Estamos advertidos por Lacan que el goce en psicoanálisis no es placer, no es disfrute, todo lo contrario, implica sufrimiento y padecimiento. Es el más allá del placer freudiano. Cuando el ser hablante va más allá del placer, se encuentra con el goce tanático que lo hace padecer. Padecimiento en el que el sujeto está concernido en ese modo singular de goce inconsciente, pues como sabemos, conscientemente sufre y padece. Es en este sentido que consideramos que los cuerpos que llegan a la consulta analítica son cuerpos gozantes. A partir de la última enseñanza de Lacan, encontramos como dos momentos lógicos necesarios en la construcción de un cuerpo gozante, dos momentos en el que el lenguaje afecta al ser hablante. Un encuentro primero, donde el lenguaje se impone a través de la lengua, y un segundo momento que se construye sobre el primero, intentando una construcción subjetiva con significantes que lo representen. El lenguaje es el que humaniza al viviente, lo desnaturaliza, es quien perturba su estado natural, su condición biológica, para luego devenir un cuerpo habitado por el lenguaje, un cuerpo que cuenta una historia singular, historia en la que nos trasciende, pues desde antes de poder contar nuestro cuento, nuestra historia, ya hemos sido contados en el cuento de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de nuestros antecesores. Desde antes hay un lugar que nos espera en un mundo contado en palabras, en gestos, en detalles, en enigmas, en colores, en olores, en sabores. Pero las palabras no llegan solas, sino vienen acompañadas, teñidas de los afectos de amor y desamor, impregnadas del estilo pulsional de quienes nos hablan, nos miran, nos sonríen, nos acarician, nos arrullan, nos protegen, nos reciben, de aquellos que nos esperan en el mejor de los casos. Las palabras están siempre cargadas de una particular significación. Así quedamos envueltos, embrollados en esta historia que se sostiene de generación en generación. De este modo, las palabras van surcando el cuerpo del bebé, que desde entonces quedó marcado por el significante para siempre. Un cuerpo ligado al significante de una manera indisoluble, única, como dando cuenta del barro originario del que estamos hechos. De ahí su singular modo de gozar, desear, amar y de sufrir. Lacan, en el Seminario 20, aún establece la diferencia entre la lengua y el lenguaje. El lenguaje como una elucubración de saber, mientras que a la lengua la nombra como el significante productor de goce. Allí Lacan plantea que la lengua impacta sobre el viviente dejando una marca permanente, traumática, de goce, que inaugura lo real del cuerpo, introduciendo así un exceso de goce que la dimensión simbólica no puede atrapar. La lengua se recibe, se sufre, entra por la oreja, único orificio que no puede cerrarse, dice Lacan. La lengua oída y hablada connota una serie de fenómenos que son sonidos, ruidos, murmullos, vociferaciones, entonaciones, un concierto de palabras que Lacan lo llamó zumbido de significantes. Pero además, también encontramos silencios. Esta lengua no tiene una estructura formal ni gramatical. Está constituida por el enjambre de significantes aislados, sin sentidos, no sirve para la comunicación y es previa al lenguaje de sentido. Por eso, para el bebé se convierte en su primera lengua, con la que juega y goza. Es el aleo en los bebés, elementos primarios que le posibilitan pasar a una segunda operación lógica, intentando negativizar esa inundación de goce original. Los efectos de la lengua son los afectos,
dan cuenta de lo que sentimos sin saber por qué. Son las resonancias sonoras, son las voces escuchadas que se constituyeron en el enigma del cuerpo hablante previas al lenguaje articulado. Los afectos resuenan en lo real del cuerpo, sensibilizándolo, procurándole un singular estilo pulsional al ser que habla. Pulsión que, como dice Lacan en el Seminario 23, es como el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Pero para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Pasar del sinsentido de la lengua al campo de sentido es entrar en otra modalidad de goce, que Lacan lo llamó goce palabrero. Es el goce fálico portador de un orden de significación. Los efectos del lenguaje en la constitución del cuerpo tienen consecuencias clínicas, algunas analizables y otras no. Es a través del síntoma que se escribe y se inscribe que nos anoticiamos de dichas consecuencias. Las analizables conciernen al síntoma metafórico que no cesa de inscribirse en las repeticiones sintomáticas, que dan cuenta de los modos de goce en las que el registro de lo simbólico imaginario se ha anudado a lo real del cuerpo. Se trata del síntoma que habla, que porta un sentido, y es con el que se trabaja en la transferencia, mientras que las no analizables se relacionan con la vertiente real del síntoma en su cara enigmática, que nada dice, porque no tiene sentido. Se trata del síntoma como acontecimiento de cuerpo, que remite al encuentro contingente entre el cuerpo y la lengua materna, aquella lengua primera que se escribe y fija un goce inefable en lo real del cuerpo. Lacan habla del síntoma como acontecimiento en el cuerpo en la conferencia de Joyce y el síntoma, donde plantea que el goce del síntoma así concebido es un goce opaco al sentido y a la significación. Vamos a poner un ejemplo para explicar lo que venimos desarrollando. Freud, en un artículo sobre fetichismo, nos explica cómo la lengua fijó un goce en el cuerpo de un joven cuya condición erótica era cierto brillo sobre la nariz. Para descifrar esta fijación erótica, Freud debió recurrir a la lengua inglesa y no al alemán. En inglés era una mirada sobre la nariz. Este goce de la primera infancia no cesaba de inscribirse, ya que era su condición erótica para desear a una mujer. El cambio de mirada a brillo se había producido gracias a un equívoco homofónico entre glance, brillo en alemán, y glance en inglés, que es mirada. A este equívoco Freud lo consideró como el primer síntoma, ya que estaba articulado al amor del padre, fundamento de la primera identificación, que ahora devenía último resto. Así como este ejemplo, también encontramos en algunos testimonios de pase cómo las pasantes dan cuenta de su singular relación del goce con su cuerpo. Muchas cuentan cómo llegan a la consulta con síntomas y sensaciones corporales, de cómo estos síntomas se van modificando por las intervenciones del analista desde el inicio hasta el fin de análisis, y de cómo este cuerpo se transforma con él. Voy a hacer un recorte cortito de un testimonio de pase de Silvia Franco del 2008. El cuerpo expresaba los síntomas. En la infancia, cuando el sujeto se confrontaba con el agujero en el otro, de tanto llorar perdía el sentido y se desmayaba. En la edad adulta, el síntoma surge como miedo de perder el sentido al hablar. Un corte de sesión destaca el significante escogida y surge el recuerdo de las circunstancias que rodearon su nacimiento, el cual ocurrió entre dos muertos y el deseo de la madre de no tener más hijos, la muerte de un hermano y la muerte de una sobrina del padre, hija de la hermana querida y preferida, niña fallecida, de quien recibiera el nombre. A partir de este significante escogida, pudo leer su vida hasta aquel momento, quedarse quieta, no hablar, para no crear confusión,
no dar trabajo, no incomodar, la preferida, la escogida, la muerta. Los testimonios de Pase nos muestran cómo el análisis posibilita al ser hablante nuevas modalidades de goce con su cuerpo, nuevas soluciones, nuevos anudamientos entre amor, deseo y goce. Dejar de penar de más, de esas repeticiones gozosas que lo hacen padecer. Para finalizar, podríamos preguntarnos, ¿qué somos si no en este espacio cuerpos portadores de un goce enigmático que hace que cada uno de nosotros nos juntemos en este horario a hablar de psicoanálisis? Quizás sea el amor al psicoanálisis lo que posibilita condescender este goce al deseo. Bueno, hasta aquí lo que les pude presentar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lili. Qué trabajo, ¿no? Has pasado por muchas cuestiones muy interesantes. Vamos a ver si después podemos retomar muchos conceptos que nos has compartido. Bueno. Vamos a pasar al siguiente trabajo, que es de Alejandra Noguera, compañera nuestra de FOI de escuela, que ha cumplido de pasadora ya hace unos años, y que nos va a presentar un trabajo titulado, si lo encuentro, La incompatibilidad del uno con el ser. Adelante, Alejandra. Bueno, buenas noches. En Le Tournit, 1972, paralelamente con el Seminario 20, aún, Lacan escribe las fórmulas de la sexuación y da cuenta de los modos de gozar del parletre. Está intentando conducirnos a una nueva lógica. Acá cito, debe darse inicio a la lógica del éteros, entre paréntesis, siendo notable que es en ella donde desemboca el Parménides a partir de la incompatibilidad del uno con el ser. También en el seminario, ahí sí, cierro la cita, también en el seminario 19, Lacan toma el Parménides y desarrolla en muchos capítulos la cuestión del uno con el ser, del uno y del ser. A toda costa, esta es otra cita de ahí, a toda costa es necesario que el uno sea y que el ser sea uno. Ahí trastabillamos, pues justamente la manera de no tontear es separarlos rigurosamente. ¿De qué uno y de qué ser se trata esta incompatibilidad? Querer responder a esto parece un poco ambicioso en este espacio, pero el intento es tratar de pescar algo de por qué Lacan se sirve de esta incompatibilidad para sustentar el campo de los goces que está definiendo en estos seminarios. Adriana, que viene después que yo, desarrollará algo sobre el uno a partir de la lógica en matemáticas y yo trataré de ubicar algo sobre el ser. Empiezo por el ser para la filosofía, para luego hacerlo desde el psicoanálisis. En su poema, Parménides nos expone su pensamiento filosófico a través de varias hipótesis, tales como, si lo uno es uno, si lo uno es y no es, y así siguen, ¿no? Está tratando de sostener que lo que es, el ser, puede pensarse, y lo que no es, el no ser, no puede pensarse. Es una afirmación del ser como unidad y un rechazo del devenir o el cambio como multiplicidad. Platón pone a prueba su teoría de las ideas y se ven todas las aporías. Él intenta resolver la tensión entre Heráclito y Parménides. Heráclito era quien decía que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, todo cambia, todo se mueve, el agua del río no es la misma la segunda vez y el que se sumerge tampoco. Es decir, que para él el ser puede ser y no ser a la vez, o sea, para Heráclito. En cambio, para Parménides el ser es uno, eterno e inmutable. Platón
trata de fundar el conocimiento, el saber, sobre algún sustento ontológico, entonces arroja la hipótesis de las ideas eternas y el devenir del mundo como sombra. Esta teoría está llena de problemas y estos se ven en el Parménides. El nacimiento de la filosofía en Grecia en gran parte tiene que ver con esta tensión entre lo uno y lo múltiple. El ser en psicoanálisis no es ninguna esencia, tampoco el sujeto, aquel que se representa en un significante para otro significante. El parletre o ser hablante es el ser del cuerpo. Es sexuado, también asexuado, es sustancia gozante, donde el pensamiento es goce, donde hay goce del ser. Cada vez que se intenta decir el hombre es, algo se escapa. En el seminario 20, aún, Lacan dice, lo tocante al ser está estrechamente ligado a esta sección del predicado. Entonces, nada puede decirse de él si no es con rodeos que terminan en impases, con demostraciones de imposibilidad lógica donde ningún predicado basta. Lo tocante al ser, a un ser que se postule como absoluto, no es nunca más que la fractura, la rotura, la interrupción de la fórmula ser sexuado, en tanto el ser sexuado está interesado en el goce. A su vez, en el seminario 19, Lacan define al ser hablante como esa relación perturbada con su propio cuerpo que se denomina goce. El modo en el que el lenguaje funciona originariamente como suplencia del goce sexual es una manera intrusiva del goce en la repetición corporal. Cuando define la función phi de X, dice que es la relación entre goce y significante, y que esta relación está alcanzada por la función castración, por el solo hecho de no poder disponer del conjunto de los significantes. Por eso, para todo hombre, phi de X, el goce es parcial. Esto es lo que llamamos, más allá del Edipo freudiano, la castración no se limita por el significante del falo, sino se da ya porque hablamos. La noción de la lengua, todo junto, como un saber indescifrable, un real que nos parasita al modo de enigma y que se presentifica por el inconsciente, es otro modo de dar cuenta del primer tiempo del ser antes de hablar o de devenir hablante. Los seres hablantes, por ser organismos biológicos, para reproducirse, están divididos por la sex ratio, es decir, la proporción de hombres y mujeres en la población. Se predica sobre este ser desde el inicio, atribuyéndole el sexo según el órgano. ¿Hay? No hay. Ser hombre o ser mujer no es una cuestión de anatomía, tampoco de semblante. Es un a priori, a nivel del lenguaje, que marca el cuerpo biológico con un es un varón, es una niña. Este a priori es un real, fuera de lo simbólico, hasta que es nombrado, y ahí se anuda con las palabras, nos dice Colette Soler en Hombres, Mujeres. El a posteriori vendrá con los discursos, de manera que el sexo no es lo real, sino que es producto de cómo se organizan los lazos sociales. En la clínica encontramos suficientes testimonios del encuentro fallido entre los sexos, o sea, que lejos de ser seres que se complementan con el otro, lo que se registra es la dificultad del encuentro, y la pregunta del psicoanálisis ha sido siempre por la causa. Freud dio cuenta de la división subjetiva con el descubrimiento del inconsciente como huésped éxtimo, y sobre cómo el deseo y el amor operaban en el hombre y la mujer. Lacan trabaja a lo largo de su obra sobre el amor, el deseo y el goce, y cómo estos tres registros condicionan los desencuentros entre los hablantes seres. Avanza con la famosa pregunta de Freud sobre qué quiere una mujer y se esfuerza por responder a cómo goza una mujer, tratando de matematizar a través de la lógica
algo de lo real, indecible del goce femenino. Salir de la lógica binaria, imaginaria, del tener o no tener, o de la diferencia entre tener o ser, y plantear el goce más allá del falo, más allá del lenguaje, amuro, almor, letra. El goce del cuerpo es asexuado, ya que lo que se llama goce sexual está marcado por la imposibilidad de establecer el uno de la relación proporción sexual. La diferencia de los sexos se jugará a la hora de relacionarse con el otro sexo, el radicalmente otro. Las fórmulas de la sexuación dan cuenta del no hay relación proporción sexual, de la asimetría entre las dos partes del cuadro, todo y no todo. Todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado. Del lado izquierdo de las fórmulas encontramos el goce fálico, lo que tiene que ver con el uno. Es un goce identitario, goce de órgano circunscripto. De este lado encontramos también esa otra satisfacción que está ligada al inconsciente, goce cuyo soporte es el lenguaje, tanto en lo que se dice como en lo que no se dice, goce significante o del bla bla. Del lado derecho está el goce héteros, término que en griego quiere decir otro, distinto, diferente. Por eso, goce otro también se lo nombra como suplementario en cuanto a que es un goce en más suplementario a la función fálica. Otro nombre es goce femenino. Este goce no está asignado por el significante, por lo tanto es insituable por el lenguaje, aunque no por el cuerpo, en tanto que se siente. Es del orden de lo indecible, no numerable o comprobable, opaco, no especular, refractario. No hay la mujer, artículo para designar el universal, todas las mujeres, afirma Lacan. La, tachada, mujer no existe, porque no hay equivalente del uno en el campo del otro sexo. Hay una por una. Por eso, la tachada es la escritura. Ella no toda es, su goce es dual. Este desdoblamiento implica que se relaciona con el goce fálico, pero no toda. O sea, se divide y una parte de su deseo va hacia el significante del falo y otra parte al significante del atachado, lugar donde el otro es inconsistente. Lacan a este goce de la mujer lo llama goce del ser de la significancia. Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe. Una mujer goza de sí misma en tanto que otro de sí misma. Goce que existe por fuera del lenguaje, pero no por fuera del cuerpo. Entonces, a la pregunta, ¿qué quiere una mujer? Gozar sexualmente de su goce otro que fálico, lo que decía el término contigüidad. Eso es del Colette Soler de Hombres Mujeres. El ser en análisis. La transformación del ser, del hablante ser, se produce a lo largo de un análisis, donde se llega con identificaciones alienantes que comienzan a caer en el recorrido. Significantes amos, petrificados, tales como soy, ese unos solos que están desconectados de la cadena significante y que determinan al sujeto del inconsciente, pero que a medida que algo de eso se va diciendo, hace falta que se diga para que se pase a la existencia y que haya allí analista para que lo escuche, se irán articulando a la cadena S1, S2. Se tratará en un tratamiento de ir de la impotencia condicionada por el fantasma a la imposibilidad lógica encarnada por lo real, el SDA tachado, lo que falta en el otro del significante. El otro, la no toda,
no se aborda en un análisis por su cuerpo, por su goce de cuerpo, al cual no se tiene acceso, sino por las vías de su decir. En Finales de Análisis, Colette Soler nos dice: el fin consiste en responder a la pregunta por el ser. ¿Qué soy? Es pasar de la heteronomía a la autonomía, un fin respecto a todos los tú eres que vienen con la constitución del ser en el campo del otro. Es también un tú no eres, fin respecto a ser el falo del otro, y finalmente tú eres objeto. Y acá cito un párrafo de Colette. En la estructura de la palabra hay una heteronomía en la medida en que es del otro que le viene su ser. Es la heteronomía que habita la intersubjetividad. En el segundo caso, es la heteronomía que habita el deseo, en tanto que el deseo es el deseo del otro. Y en el tercer caso, es la heteronomía de ese objeto éxtimo al sujeto, ese objeto con el que armó su posición fantasmática. Esta transformación ha sido nombrada de distintas maneras: asunción de la castración, destitución subjetiva, aparición de un deseo inédito, identificación al síntoma, en todo caso, un cambio en el deseo y en la relación con el goce. Hasta aquí. Bueno, hermoso trabajo, Alejandra. Por suerte tenemos un hilo conductor en donde son trabajos importantes, pero hay conceptos que vamos en cada uno de los trabajos volviendo a darle una vuelta, porque si no son importantes y muy consistentes para la noche. Vamos a pasar ahora sí a Adriana Bruschi, que también es una colega del foro y de la escuela, también ha podido pasar por la experiencia de escuela de ser pasadora, y nos va a compartir su texto que se llama Algunas consideraciones sobre el uno. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a tratar de ser un poco más sintética porque ya es tarde y supongo que es mucho para el oído, ¿no? En realidad, la pregunta que surgió, porque trabajamos junto con Ale esta incompatibilidad del ser con lo uno, con el uno, a mí me pareció interesante ver por qué Lacan se interesa en lo uno. Y la primera cosa que puede cernir es que el yo se confunde con lo uno, ¿no? Todos nos habremos creído uno alguna vez. Lacan encuentra que el uno a partir de la problemática freudiana de la identificación. El yo pretende hacerse uno en la identificación, pero justamente Lacan sostiene que con lo que concierne a la función de la identificación ocurre a nivel de la estructura, y la estructura es del registro de lo simbólico. Así, la importancia de pensar la identificación surge de la consecuencia de habitar el lenguaje. Lacan afirma que la identificación no tiene nada que ver con la unificación. Para poder fundamentarla recurre a la función del significante y su diferencia con lo que va a denominar rasgo unario. ¿Qué dice él que es el significante? Bueno, el significante es solo ser lo que los otros no son. Por lo cual el significante implica que esta función de la unidad es justamente no ser sino diferencia. Es en tanto pura diferencia que la unidad en su función significante se estructura, se constituye, así como ocurre con el número 1, que se funda en pura diferencia, ¿no? Lejos de lo que por lo menos para mí fue abordar este tema, el 1, que no es tan simple como creemos, es un número que es pura diferencia. Entonces Lacan muestra que el significante nunca puede ser idéntico a sí mismo. Es decir, el significante se define por su oposición y diferencia con otro significante.
El sujeto en psicoanálisis nunca es un sujeto unificado, nunca es fiel a sí mismo, y eso tiene importantes consecuencias en la clínica. Creo que todos atravesamos en la clínica esto de los pacientes, ¿no?, que piden ser uno. Sin embargo, sabemos que ese objetivo en el análisis no logra la unificación, sino todo lo contrario, porque es una imposibilidad estructural. Entonces Lacan parte de la segunda forma de identificación en Freud, la identificación regresiva a un rasgo del objeto, y allí conceptualiza el rasgo unario. Este rasgo es propuesto como una marca invisible que el sujeto recibe del significante, como un trazo que funda lo uno. Y lo uno es considerado como previo a la estructura significante, tal como lo demuestra Frege, ¿no? Frege, un matemático, quien estaba convencido que las matemáticas y el lenguaje podían ser reducidos a la lógica. En la tesis de Frege, Fundamentos de la Aritmética, presenta argumentos que Lacan toma para desarrollar conceptos cruciales para el psicoanálisis, ¿no? Todos sabemos que Lacan se va como sirviendo de distintas argumentaciones de otros campos para dar explicaciones en el nuestro. Frege demuestra que la esencia del número es puramente lógica. Critica fuertemente al empirismo. No se puede concebir el número a partir de una experiencia de los sentidos. Es un objeto real, pero inmaterial. El número no es localizable en la naturaleza física, sin embargo, es. El número se origina en la conceptualización, es decir, en el campo del lenguaje. La tesis de Frege demuestra que el ser del número se sostiene en la naturaleza lógica del concepto, se rige como efecto de lo simbólico. Si podemos contar 1 más 2 más 3, etc., no es gracias al lenguaje, sino que se trata de algo más fundamental, y es que la realidad se sostiene en el número, es decir, en el orden simbólico. Frege, en su tesis, postula una ontología insustancial, es decir, un ser sin sustancia, sin naturaleza física. El objeto A nos remite claramente a esto, es decir, objeto que existe sin sustancia. Lacan advierte que la inexistencia adquiere su estatuto por llegar al símbolo, esto lo dice en el 20, ¿no?, que la designa como inexistencia por lo cual. La inexistencia no es la nada, ¿no? Ese es un concepto que me parece crucial. La inexistencia no es la nada. De no tener existencia pasa a no ser existencia, más que de símbolo. Símbolo que la hace inexistente, pero como símbolo existe. Como venimos viendo, Lacan, apoyándose en las matemáticas, toma el número 0, que no es la nada, sino un número que forma parte de los números enteros. Utiliza el concepto de vacío como vacío operativo. Recurre a otro matemático, como Cantor, quien también conceptualizó el conjunto vacío. Y allí podemos decir que se puede hacer existir un conjunto, podríamos decir esto o cualquier otro, que sería, por ejemplo, decir el conjunto de los perros que hablan. Como conjunto, como existe, o sea, podríamos nombrarlo, pero contiene 0 elementos. Entonces, la lógica de los conjuntos nos lleva a pensar lo uno de 3 modos diferentes. Como unidad generalizada, como el ejemplo que usé de los perros que hablan, perro como conjunto de todos los objetos, por otro lado, la dimensión del uno por uno, del cada uno, por ejemplo, el perro de mi vecina, y si se pueden diferenciar los objetos, se pueden contar. El número procede de ahí. Entonces demostramos así que no hay un solo uno. El uno no es unívoco. Durante toda su enseñanza, Lacan hace diferentes referencias al uno. Para que algo adquiera valor de uno, es preciso que se lo despoje de todas sus cualidades.
El uno es fundado como significante de la inexistencia. Lo uno, para ser uno, no puede ser un todo ni tener partes. Para ser uno no puede predicarse nada de él. Lo uno no participa para nada del ser. Esta es la famosa incompatibilidad. El uno no puede ser tal o cual cosa, porque si no deja de ser uno. Si se coloca predicado, el uno pierde su capacidad de uno, ¿no? Entonces no puede decirse nada más de él. Lo uno es lo que no es. O sea, no es. Funda una inexistencia, como el significante es pura diferencia. Lacan retoma este hacerse uno, que desarrolló en su seminario de la identificación, muchos años después, en su seminario O Peor, donde de lo que se trata es de la relación sexual. Así como en la identificación cuestiona el hacerse uno, también cuestiona los dichos clásicos sobre el amor, sobre la unión de los cuerpos, ¿no? Algo que también escuchamos en la clínica, esta fantasía de hacernos uno con el otro, en fin. No se hace uno en ninguna de esas dos instancias. Y ahí lanza su no hay relación sexual, formulando un juicio de existencia negativa. O sea, lo que nos formula Lacan es un no hay, formula una inexistencia. Entonces, si hay de lo uno, no es el uno en la relación sexual. Ese uno al cual se aspira en el amor, el psicoanálisis deja claro que ese uno no es requerido por el amor ni por la relación sexual. Ese uno es uno de lenguaje. Entonces, habiendo llegado hasta acá, a este punto, sabemos que en psicoanálisis hay muchos unos. Tenemos el uno del significante, que es pura diferencia, que no es ningún uno, que no obedece al principio de identidad. Tenemos también el uno del otro, cierto tipo de unidad que vale para el otro se nos presenta como uno. Pero también tenemos otro dato para mí muy interesante, que es el uno fálico. Recordando que en la construcción freudiana el falo es uno para los dos sexos, un significante sin par. Partiendo del falo como imaginario y como simbólico, Lacan formaliza el lugar del falo como significante. La noción de falo como significante permite a Lacan articular la asunción del sexo. Así ya la sexuación se operacionaliza a partir del falo. En la enseñanza de Lacan se produce el pasaje del falo como significante del deseo al falo como significante del goce. Y el concepto de goce asciende al discurso. En los discursos está el goce allí. Pasaje que permitirá la formalización lógica de las fórmulas de la sexuación, ubicando la posibilidad del no todo en relación con la norma fálica. En estas fórmulas lo destaca explícitamente. Ya no habla del goce como único, sino que al pensar un otro goce, el goce femenino, se tiene que poner en cuestión este goce con el goce fálico. El goce fálico es impensable sin las palabras, está ligado al ejercicio del lenguaje, por lo tanto ligado a los unos del lenguaje. Eso que se llama coalescencia quiere decir poder fusionarse, tener la capacidad de fusionar entre goce y significante. Bueno, para finalizar podemos decir que Lacan va trazando una lógica donde se empieza a destacar una cara más real de lo simbólico. Toma el modelo matemático, que no se apoya ni en la verdad ni en la significación, porque el número es un significante que no tiene significado. El número es cifra, despojado de significado. Se puede vislumbrar lo que el lenguaje transporta de real en el número. Así como Frege se sirve de esta conceptualización del conjunto vacío, de la inexistencia, el discurso analítico también hace uso funcional de la inexistencia, ya que si bien en el análisis se necesita de la palabra articulada y de todos sus equívocos, es en ese transcurrir se debe producir un vacío de sentido. Bueno, hasta aquí lo mío.
Bueno, muchísimas gracias. Muy lindos los trabajos, la verdad. Me encantó escuchar estas conclusiones e interrogantes, ¿no? Porque abre para otros trabajos a que nos ha llevado el tema del goce. ¿No? Hemos visto como diferentes vericuetos en relación al goce y la elección sexual, a la diferencia de los sexos, al goce en el cuerpo, ¿no? Estos cuerpos gozantes que nos traía Lini, las mar de la lengua en el cuerpo, y estos dos trabajos de Alejandra y de Adriana que conversan entre sí, ¿no? Es un producto un poco de un trabajo en equipo en relación al ser y al uno. Así que bueno, abrimos a los aportes, a las preguntas, a los que tengan ganas de compartir. Podríamos levantar la manito o si no, directamente toman la palabra, como deseen. Los dejamos mudos. Permiso, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Cómo andan? Yo soy Marcelo Albino, de Mendoza, del Foro Lacaniano Cuyo. Aquí estamos justo trabajando en un espacio de producción y lectura que se llama Sexo, Sexualidad y Sección. Y nos llama mucho la atención cuando producimos, también lo que he estado escuchando en día, la vigencia de estas lecturas y de estos estudios en relación a lo que hoy se dice perspectiva de género. Particularmente nuestro espacio surgió justamente tratando de relacionar lo que se habla hoy en día de estas prácticas y lo que podemos llegar a aprender desde el psicoanálisis. Y encontramos estructuralmente muchas semejanzas. Agradecerles porque he estado anotando a más no poder y verdaderamente nos ha abierto a otros seminarios que nosotros no veníamos trabajando, así que agradecer. Ha sido muy enriquecedor. Si te interesa, podés enviarnos tu mail y te mandamos los trabajos, así los pueden leer más detenidamente. Gracias. Sería genial, sería genial. Bueno, ¿puedo decir algo, Flor? Nos hemos dejado sin palabras, parece. Demasiados conceptos. ¿Puedo decir algo? No se escucha. A ver. Sí, dale. Se escucha, Gabriel. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, bueno, de Marcelo. Me gustó mucho el trabajo que han hecho. Ahí nos deja su mail, Marcelo. ¿Se escucha, Florencia? Me parece que a Flor le están dando mal. Florencia tiene el problema, me parece, con el audio, pero se te escucha bárbaro, Gabriel. Bueno, me gustó mucho el trabajo fino que han hecho sobre el tema del uno y de la diferencia, y bueno, creo que sobre todo los dos últimos trabajos resaltaron la paradoja en sí misma del significante o del uno, ¿no? Que se constituye lógicamente a partir en la reflexión lógica se constituye a partir de la diferencia, de la distinción entre el uno y el ser, entre el uno y la existencia, ¿no? Que yo creo que ya, para tomar como la manera que terminaste, Adriana, ese borde de lo simbólico con lo real justamente es algo que Lacan explora con la ayuda de
de Cantor, Gödel, Frege, antes, etc., como el borde entre el uno y la existencia, lo que se sostiene afuera del uno como simbólico, como pura diferencia, y donde Lacan más bien ubica lo real, ¿no? Por otro lado, quisiera hacer una observación que va en un sentido de algo que vengo pensando y que vengo discutiendo con con distintos colegas, incluso quedó esbozado ayer en el diálogo con Colette Soler algo de esto, ¿no? Que se puede focalizar mucho la cosa desde la perspectiva del goce, olvidando un poco la perspectiva del deseo, como si se pudiera dividir a Lacan 1, 2 y 3, donde el verdadero, el real Lacan sería el tercero, en desconexión con los anteriores, ¿no? Que el nudo, hay gente que piensa que el Lacan Borromeo no es estructuralista, por ejemplo, barbaridades así desde cierta perspectiva. Agradezco entonces a Lili Grados que haya terminado su exposición diciendo que a lo mejor el amor permite al goce condescender al deseo y justifica que estemos aquí y no cada uno en su propio goce triste, etcétera, ¿no? Que bueno, que es una distinción muy importante que Lacan hace. Hay goces vacíos, hay goces tristes, y hay goces que tienen que ver con el deseo, y eso da otra cosa completamente diferente. Me parece que esta noche lo ilustra más por ese lado. Una última cuestión, observación, pregunta es, decimos con total naturalidad psicológica que la sexualidad no tiene que ver, se llega a decir así, exagero un poco, ¿no? Que la sexualidad no tiene que ver con la anatomía, ¿no? Y en una versión de la anatomía, que es la anatomía que se imagina en la Facultad de Psicología, por ejemplo, que es la anatomía de las faneras, de los fenómenos. Las faneras son lo que aparece, ¿no? O sea, si hay un órgano sexual más grande, más chiquito, si hay pechos más grandes, más chiquitos, bueno, una cosa totalmente externa. Y bueno, en eso creo que hay mucho que reflexionar todavía, porque bueno, tanto Lacan como Freud, como Winnicott, estudiaron medicina, estudiaron anatomía, estudiaron fisiología, sabían algo de que el cuerpo, un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer son dos cosas que tienen estructuras muy diferentes, y que también allí talla la diferencia ya de una manera muy, muy, muy brutal. Y bueno, entonces la afirmación de que a partir de la fórmula de la sexuación cada cual elige libremente su posición en el goce, en el ser sexuado, sí, es libre, pero al mismo tiempo no es tan libre, ¿no? Hay determinaciones no solo anatómicas, sino fisiológicas que hacen a, bueno, cosas que hemos escrito en relación al falo, el falo cuestionado desde el principio, etcétera, que está en Nadie duerma, para destacar que hay una simetría entre varón y mujer que lleva a Lacan a decir, contrariamente a lo que podría decir la teoría de géneros, que en este momento ya van por los 70 y pico, o iban por los 71 géneros en Facebook de Gran Bretaña. Lacan dice, están los hombres, están las mujeres y no hay nada en el medio, ¿no? Justamente en el momento de elaboración lógica de la que lo lleva a sus formulaciones de la fórmulas de la sexuación y las elaboraciones de Aún y posteriores. Y así que esto me parece que es un tema para debatir, para discutir, la cuestión de la anatomía, la cuestión del retorno del cuerpo, ¿no? que ha desaparecido prácticamente del psicoanálisis, ¿no? Que ahora se nota, se lo extraña al cuerpo, pero parece que hay gente que puede afirmar en este momento que ya no hay histeria, por ejemplo, ¿no? Que es inconcebible para un psicoanalista pensar que
que no hay histeria o que no hay uso histérico de los síntomas corporales que uno puede tener por virus, por cáncer, por lo que fuere. Y un último punto sería para debatir también con Adriana respecto de que el conjunto de los perros que hablan es un conjunto vacío. Yo eso lo pondría a discusión en esta asamblea, en esta reunión. Sabés que No estoy te seguro voy de a que todos contestar eso, opinen lo porque mismo. cuando hice el trabajo y puse ese ejemplo, me escucharon mis hijas y me dijeron que no era así, que había muchas caricaturas y que hoy era muy discutible ese conjunto. Así que en eso estoy totalmente de acuerdo. Puede haber perros que hablan, pero lo que sí quería, que me parece muy interesante tu aporte, pero en mi trabajo, por lo menos lo que yo quería transmitir, es la operatividad del vacío, ¿no? Como este vacío, como resalta en sus textos Lacan, no es la nada, y cómo se puede hacer, o sea, cómo una inexistencia puede ser tan operativa. Y me parece que eso es algo, bueno, que nosotros ejercemos permanentemente y sabemos que entre mujer y hombre no hay nada, hay una inexistencia, pero una inexistencia muy operativa, ¿no? Sí, me parece muy oportuno esto que traes, Gabriel, en relación al deseo, que hablar del goce no es en desmedro del deseo, aun cuando nuestro cártel era sobre goce, ¿no? Pero de hecho, el fin de una cura, dice Lacan, ¿no? Es hacer que el sujeto pueda confrontarse con su deseo, y tener quizás con menos de goce tanático y más de un goce que lo lleve al acto. Así que creo que deseo y goce no lo podríamos estar dividiendo de que Lacan supera el del deseo, pero sí que hace un gran aporte, me parece, en relación a fórmulas de la sexuación con estas modalidades lógicas de los goces, el goce fálico y el goce femenino, que nos permite leer de otra manera todo el tema de las elecciones sexuadas, que no son tan simples, es lo que yo quería transmitir, no es tan simple, no es una elección consciente, hay fijaciones de goce, difíciles de conmover, está la modalidad lógica de lo imposible, está la falla de la relación sexual, la imposibilidad de escribirlo, etcétera, etcétera. No es tan fácil es que se postula ahora de poder estar en cualquier elección sin consecuencias. Lili, yo quería que por ahí pudieras explayarte un poco en estos cuerpos que compartiste, que estuviste tanto tiempo, cuerpos orientes, cuerpos enfermos, a estos cuerpos en donde aparece más el goce que se puede oír en la clínica. ¿Cómo fue ese pasaje para vos de estar con estos cuerpos en las terapias y además sé que trabajaste muchísimo tiempo con personas muy enfermas, ¿no? En la última etapa de su vida, a este cambio de escuchar estos cuerpos y las marcas de la lengua desde otro lugar.
Sí, Florencia, bueno, una interesante experiencia me parece desde la medicina, donde es cierto, en las terapias se encuentra con padecimientos orgánicos y que hoy en este momento puedo decir que era una experiencia muy importante para mí, porque no somos sin este cuerpo biológico, sin este organismo, ¿no? Este organismo que es como el asiento, ¿no? Que nos permite después construir un cuerpo en contacto con el lenguaje, ¿no? Esta experiencia de habitar, digamos, en estas instancias donde los pacientes no solamente traen un dolor físico, un padecer físico, donde hay una enfermedad, donde hay que controlarlos, donde hay que monitorearlos, o llega un infartado, hay que hacerle tal o cual, o en una cirugía, abrir esos cuerpos, después cerrarlos, ¿no? Son como, pareciera que es muy mecánico todo allí. Sin embargo, pienso que tampoco se podría hacer todo esto si por un momento no nos dividimos en ser objetos también nosotros, ¿no? Tanto médicos, enfermeros, todo el personal de salud, trabajando en pos de una recuperación orgánica. Creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque antes de entrar a una cirugía, por ejemplo, hay una angustia tremenda, hay un miedo o hay enojo o lo que fuera, pero aparecen todos estos afectos, sobre todo la angustia. Es impresionante cómo aparece antes y después, si se va a recuperar o no se va a recuperar, o mismo cuando están dos pacientes uno al lado del otro en la terapia, y cuando llevamos a uno a tal estudio, dicen qué le pasó, se murió. Todas estas situaciones son muy angustiantes, ¿no? Porque los afectos que ahí circulan, lo que se vive es realmente, como digo, sí son cuerpos tangibles, pero aparte de eso, de ser tangible, tenemos este tema de la angustia, que lo he visto además 17 años trabajando, ya un poco más, trabajando con pacientes en cuidados paliativos, que son pacientes terminales, entre comillas. Siempre pongo entre comillas ese terminales, porque siempre me pregunto, ¿y quién no somos terminales, no? Cuando además a estos cuerpos tangibles que a veces no quieren ser intervenidos y se los interviene, ¿no? Es otra problemática también muy vivida en los hospitales. Pero digamos que cuando los pacientes lo llevan a domicilio de cuidados paliativos, es acompañarlos en el último tramo de la vida, donde he vivido las situaciones de angustia con los pacientes, es acompañarlos. Si puedo transmitirles algo, que la angustia, que se dice angustia del encuentro con lo real, si decimos con Lacan, o si decimos con Freud, la angustia automática o traumática, vivida con los pacientes, que algunos dicen, sí, yo sé que me voy a morir, pero cuando llegue el momento, lo que se presentifica, aún poniéndole a veces una medicación que es para sedarlos, hay algo que les permite a ellos seguir viviendo, y en algunos casos me parecería que es el deseo de la vida hasta el final, que es como que no se suelta. Y yo me acordaba, creo que es un texto de Freud, no me acuerdo dónde, pero más o menos decía que el sujeto no muere por un paro cardiorrespiratorio, sino que muere cuando deja de desear.
Y me parece que eso se hace evidente en la última instancia cuando aparece la angustia, ¿no? Esa angustia que por más que uno esté presente, le tome la mano o le hable, el sujeto está inquieto, inestable, grita, dice, ¿no? Todo de una manera diferente, por supuesto, es caso por caso, pero estoy contando así, de manera, no sé, este caso, por ejemplo. Hay otros casos que también se quedan tranquilos, y en esa intranquilidad después uno descubre que hay enojo, que no es silencio, sino en ese silencio se dice muchísimo, ¿no? Y cómo, digamos, estos cuerpos que tienen palabra, que tienen deseo, y que por ahí también empezaba a preguntarme, ¿no? ¿Qué es esto del sufrimiento? No voy a decir que estos cuerpos gozan de tal o cual enfermedad, pero hay algo que se juega en esa instancia que probablemente también se haya involucrado como manera de solución, ¿no? Entre esto que nosotros desde el psicoanálisis decimos síntoma, pero desde otra instancia, ¿no? Como una solución de deseo, amor y goce de una manera diferente, ¿no? De una manera como complicada de padecer, ¿no? Como soluciones de encuentros y desencuentros, ¿no? Es un tema que yo Lili, agradezco. gracias. Sí. Bueno, Florencia, gracias, bueno. te corto porque estamos sobre la hora. Por otro lado, pensaba en los cuerpos de esta pandemia, en los cuerpos que han pasado esta última etapa y han muerto solos, aislados, ¿no? Sin nadie que los acompañe, sin ver más al familiar, sin tener a una enfermera como vos que pudiera dar la mano y que le pudiera hablar y que le pudiera dar algunas palabras, ¿no? Son los cuerpos de pandemia que indudablemente ha sido, está siendo una cuestión tan atroz, y yo solamente pensar, ¿no? De alguien que se va de su casa y no vuelve más y no ve más a su familia, y la familia no lo ve más, sin poder acompañarlo en esa etapa, es realmente siniestro. Bueno, gracias por mensajitos que nos están pidiendo que enviemos los trabajos, trataremos de hacerlos. Si alguien puede tomar nota de los mails, yo, Florencia, bueno, fui tomando algunas nota chicas. de los mails. Bueno, ¿alguien más quiere participar, hacer algún aporte? Estamos un poco... Estás en silencio, Flor. Gracias. Si no hay alguna otra participación, nos vamos a despedir por hoy, agradeciendo mucho el acompañamiento de ustedes, y esperando que podamos estar el lunes próximo con una nueva actividad, sobre todo a la gente que se ha acercado hoy por primera vez. Muchas gracias, y muchas gracias a todas las expositoras en unos trabajos excelentes. Está Leonardo pidiendo la palabra. Sí, solamente quería, ya que lo mencionaste, quería invitar, el lunes próximo tenemos la presencia de Ana Laura Prates Pacheco de Brasil, en el espacio Clínica del Psicoanalista, así que están todos grata y formalmente invitados el lunes próximo. Era eso nada más. Gracias, Florencia. Y gracias por las exposiciones. Gracias a todos. Bueno,
Chau, buenas noches, hasta luego. Chau, buenas noches, Tom. Buenas noches. Hasta Gracias. lunes. Chao. Buenas noches. Chao.